Bienvenidos a Lanzarote Emprende. Todos los lunes arrancamos la semana con una idea de negocio o con algunas pautas que es conveniente tener en cuenta para desarrollar la rentabilidad de sus empresas. Hoy hemos traído a un experto en hoteles, en complejos alojativos. Dicen que es uno de los críticos hoteleros más prestigiosos y conocidos de este país. Hablamos de Fernando Gallardo. Bienvenido. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos en Lanzarote Televisión. Un placer tenerle aquí. Vamos a hablar de cómo ve usted la tendencia de adaptación de los hoteleros a este nuevo tiempo, ¿no? En el que nos encontramos con un cliente cada vez más exigente, no sabemos muy bien qué tecla tocar para conseguir su fidelización y sobre todo ese impacto en positivo que permita a los hoteleros mejorar en números, en rentabilidad. Sí, el mundo del turismo está cambiando, los viajeros están cambiando, hay nuevas realidades que se van imponiendo. Tenemos que situar el turismo dentro del contexto de la actividad humana en general. La sociedad analógica en la que hemos vivido hasta ahora está cambiando hacia una sociedad digital, donde el espacio virtual, donde la comunicación virtual cobra protagonismo y, por lo tanto, en los viajes, la nueva manera de viajar impone una nueva manera de acoger. Yo creo que Lanzarote debe dejar de pensar ya en su paisaje y en el sol como los principales baluartes para la defensa del turismo y tiene que empezar a pensar en cómo atender a una nueva clientela que vive en el mundo digital. Y eso se traduce por muchas cosas, ¿no? Muchos cambios que se tienen que producir en el contexto general, pero también en el particular de cada establecimiento. Y de, si se quiere decir así, de cada persona, de cada actor de la industria turística, que deviene de más en más en algo que los americanos han definido muy bien, que es la industria de la hospitalidad, ¿no? Fernando, y nos volvemos más exigentes porque también hay más demanda y en este sentido lo que queremos es un trato diferenciado, segmentado, en función también de nuestras necesidades puntuales y particulares, o porque nosotros mismos podemos ser los organizadores de nuestro viaje y no hay intermediarios. Claro, yo creo que la exigencia ha estado interpretada hasta ahora como resultado de una sobreoferta y que en tiempos de crisis pues, se ha manifestado como un problema agobiante de la industria turística. Yo creo que no, yo creo que la exigencia es una condición de esta nueva sociedad digital en la que hay un mayor grado de información. La exigencia es cuando sabes mucho de cómo es el destino. A veces el viajero conoce el hotel, aunque nunca haya estado, mejor que los propios trabajadores del hotel. El nivel de exigencia, por tanto, aumenta con la información. Y yo creo que lo que se sustituye ahora mismo en este proceso de transformación de la sociedad analógica a la sociedad digital es el sistema de garantías que defienden los derechos del usuario, del viajero, que hasta ahora en un sistema de garantías estatalizado, bueno, por mor de la evolución humana que ha generado pues, la administración, los estados, y en concreto en turismo la administración turística, y esto se sustituye poco a poco por un sistema garante de la propia comunidad de usuarios. Es decir, hoy portales como TripAdvisor, como Booking, todos los portales de opinión, las redes sociales, todo este ecosistema que forma el consumo del usuario, es la propia garantía, con lo cual hay menor dependencia del Estado y, por tanto, menor necesidad de normativas. Hay un control externo, ¿no? También un poco de lo que viene a ser el propio prestigio, marca corporativa e imagen de esas empresas, ¿no? Es, en este caso, también estar a dos aguas entre lo que uno puede ofrecer y lo que los demás perciben de esa oferta. Sí, exactamente. El gran cambio que se está produciendo es este, ¿no? La marca que competía, si se quiere, con el Estado, por ejemplo, en la normativa turística o en la normativa hotelera, con la clasificación por estrellas, la marca, que ha sido el paso, digamos, intermedio, el fortalecimiento de las marcas, de las grandes marcas, un Marriott o un Meliá pues da más garantía que un hotel independiente, es contestado en el nuevo contexto de la sociedad digital por la marca usuario. Es decir, que ya no son las grandes compañías, que ya no es el Estado el que tiene marca, sino cada persona, cada viajero tiene marca y la tiene proyectada hacia los demás en esa comunidad de usuarios.
La marca es el sistema de monitorización de los gustos de los viajeros, ¿no? Cada viajero tiene una manera de viajar. Esa manera de viajar, con la personalidad del viajero, representa una marca en sí. Y estamos viendo, además, sistemas nuevos de evaluación de esas marcas, es decir, de las marcas personales. Igual que hay un TripAdvisor de los establecimientos turísticos o de los destinos, va a haber un TripAdvisor de los viajeros, que van a puntuar los viajeros. Claro, vamos a hablar también un poquito más de esa idea que planteaba Fernando, que es la industria de la hospitalidad, ¿no? Y sobre todo a la hora de diagnosticar, de evaluar ese comportamiento que tiene el cliente desde el momento en el que hace la reserva hasta que se marcha de ese complejo alojativo. ¿Cómo, digamos, canalizamos que el cliente realmente esté conforme con lo que ha encontrado? ¿Cuáles son las herramientas prácticas para que el hotelero acorte la distancia con su cliente? Sí, obviamente el sistema de información, que es la clave de la sociedad digital, ¿no? Tenemos información, tenemos acceso a los datos y el año pasado yo hablaba mucho del Big Data, ¿no? Es decir, de los grandes datos, de cómo a través de la analítica de grandes datos podemos llegar a conocimiento personal. Cómo un representante de la industria de la hospitalidad puede conocer a cada uno de sus usuarios y cómo cada uno de los usuarios viajeros conocen toda la oferta turística. En este sistema de información, que es un sistema compartido, se evalúa cada acto, cada momento, cada voluntad, cada personalidad. La manera de acercarse viajero y hotelero, en este caso, está muy claro que es a través de esa confluencia de informaciones que hoy son las redes sociales. Yo creo que el futuro inmediato pasa por la analítica Big Data, que es la monitorización de todo cuanto ocurre en el seno de una red social, ¿no? Saber cómo es la personalidad de cada viajero a través de su comportamiento anual, no solamente de sus preferencias de viajes, que muchas veces se pueden emitir con señales falsas en una encuesta, que ha sido la manera de detectar hasta ahora la voluntad de los viajeros. No, es el seguimiento, es la monitorización constante de la vida de una persona lo que te da los indicadores de cómo va a viajar esa persona, qué expectativas tiene, porque no olvidemos que la industria de la hospitalidad, el valor de la industria de la hospitalidad, el valor mensurable de esta industria, no está en cumplir con las expectativas, sino en superarlas. Es decir, el gradiente que hay entre la expectativa pensada y la expectativa cumplida, ese gradiente es lo que genera el verdadero valor de la industria de la hospitalidad. Ir un paso también por delante, ¿no? La capacidad de proyectarse en lo que puede ser tendencia o necesidad. Y aquí también le insisto en la pregunta. Hay un dicho que dice que es muy difícil contentar a todos. Por lo tanto, estamos hablando de clientes de perfiles muy heterogéneos, muy diversos y también de un complejo alojativo que tendrá, digamos, sus líneas rojas, sus propias limitaciones. Aquí en Lanzarote estamos ahora planteando el debate de la necesidad de la rehabilitación turística, sobre todo porque hay muchos complejos, bueno, pues que se han quedado atrás, no solamente en imagen, en dotaciones, en servicios, pero usted plantea incluso una actitud empresarial distinta, ¿no?, a la hora de afrontar esa relación con el cliente. Sí, yo creo que la industria en general, no solamente en la industria turística, se ha movido con contingentes, ¿no? Grandes contingentes de ofertas dirigidas a grandes contingentes de mercado y con intermediarios muy profesionalizados que unían estas dos cosas. Yo creo que esto se rompe. En la sociedad digital la contingencia deja de tener valor. Y ahora vamos más a la marca personal, vamos más a la evaluación, como he dicho antes, la monitorización de cada viajero. Y por lo tanto no podemos pensar ya en hoteles para segmentos de mercado. Tenemos que pensar en servicios, infraestructuras de acogida para cada persona. Más contenido que continente. Más contenido, efectivamente, que continente, aunque el continente siempre es el escenario del contenido. Y yo creo que la gran tarea que queda ahora mismo es envolver ese contenido con continentes que den respuesta a los contenidos. Me explico. La hotelería en Lanzarote, que yo siempre he defendido que era muy buena, la planta hotelera de Lanzarote en realidad es de alta calidad, me parece al mismo tiempo que se está quedando poco a poco, año tras año, se está quedando obsoleta.
Y no es porque la infraestructura en sí acuse deterioro, que no lo es, sino porque se va desligando de las nuevas expectativas, de los nuevos deseos, de los nuevos hábitos de los viajeros, que hoy demandan espacios de acogida distintos. Los espacios compartimentados de los hoteles de ayer tienen que dar lugar en la nueva sociedad digital a espacios abiertos, porque si en las empresas, en el seno de los trabajos, se funciona ya de esta manera, pues no tiene mucho sentido que el lugar del ocio pues sea compartimentado, ¿no? Espacios abiertos, nuevas necesidades, robotización de muchos de los procesos. No tiene ningún sentido tener a una persona realizando trabajos rutinarios, porque eso no es una persona. Las personas nos distinguimos del resto de los animales precisamente en nuestra capacidad creativa. Y por lo tanto, lo que tenemos que generar es equipos humanos, recursos humanos creativos, no que cumplan con eficiencia un programa de rutina, porque al final lo más eficiente siempre es un robot. Yo creo que hay que sustituir la idea de la persona trabajadora, de la persona ejecutante, por la persona creativa, la persona imaginativa. Que aporte un valor añadido a lo que viene a ser la propia marca y servicio hotelero. Me gustaría preguntarle, porque usted mañana va a dar una conferencia bajo ese concepto que ahora mismo también está muy de moda, se llama economía social o economía colaborativa. En el caso de los complejos alojativos se habla mucho del B&B y claro, aquí tenemos un choque también ya no solamente de mentalidad, sino normativo. ¿Cómo usted va a afrontar este tema? ¿Cuáles van a ser las líneas un poco programáticas de su discurso? Sí, bueno, yo creo que primero tenemos que definir cómo vienen los nuevos viajeros, ¿no? Cómo se están moviendo estas nuevas generaciones, que vienen con una idea muy distinta de viaje que la de sus predecesores. Sus predecesores de la sociedad analógica, pues ya no tienen el espacio adecuado en la nueva sociedad digital. Entonces, el cambio viene por lo que he dicho antes, la valorización de la marca persona. Por lo tanto, las personas cobran un protagonismo que hasta ahora no había tenido en la sociedad analógica. En la nueva sociedad digital las personas tienen un gran valor y tienen contenido en sí mismos. Las personas que son usuarias contribuyen al proceso de producción y se convierten también en productores, ¿no? Entonces, estas personas con una marca personal irrumpen en la economía, por supuesto en el turismo, pero en otros campos de la economía, irrumpen con el mismo valor que una empresa. Porque al final una empresa es una suma de personas, ¿no? Pero a través de la tecnología una persona puede ofrecer lo mismo que una empresa de 20 personas o de 200. Déjeme un segundito porque a veces, claro, nos hace falta contextualizar y definir muchos conceptos que no todos los telespectadores conocen. B&B es un servicio, digamos, que irrumpe precisamente aprovechando las nuevas tecnologías y lo que viene a ser esa tendencia ahora mismo al alcance de cualquiera, como es Internet, y lo que hacen es utilizar una vivienda de carácter particular para ofertarla en el ámbito turístico, ¿no? Y en este caso, bueno, pues hay quien dice esto es intrusismo y competencia desleal. ¿Usted qué dice? Sí, ese es intrusismo, clarísimamente. Y ese es el problema, que al hablar de intrusismo se está hablando de acotamiento, se está hablando de un espacio reservado, se está hablando de algo que no corresponde a la economía digital, que es un espacio abierto. El intrusismo es una prisión. Lo que aporta la tecnología y el nuevo hombre digital es la liberación de las fronteras, la liberación de las prisiones. Por lo tanto, la actividad humana no es intrusa en ningún sitio. Cuando viene aquí una persona a trabajar, deja de ser un intruso, ¿no? Colabora en el crecimiento del sistema. Por lo tanto, yo creo que hay que ver este nuevo fenómeno de la economía colaborativa como la apertura de la economía y, por tanto, de la normativa que regula las relaciones económicas, la apertura a las personas. No son los productos y servicios, no pertenecen exclusivamente al ámbito acotado de la empresa, sino de cualquier persona. La profesionalización no la da un título, la profesionalización la da la experiencia y también la intuición. ¿Qué es mejor? ¿Alguien con un título que ofrece unos servicios y provoca desagrado en los usuarios? ¿O alguien que no tiene ningún título, pero tiene un don especial, una intuición especial o una creatividad que le permite acoger a ese viajero
con alta satisfacción. Pues yo creo que efectivamente el segundo caso es mejor, ¿no? Por tanto, no es mejor el profesional que el no profesional. Quien debe de evaluar qué es mejor es el usuario. Y el usuario impone las reglas. Y por tanto, toda la normativa que hoy existe, y todavía la que no existe, pero muchas comunidades autónomas están queriendo definir para la economía colaborativa, no ha lugar. Mi opinión es que no ha lugar. Las normas las deben imponer los usuarios. Y si un usuario se siente satisfecho con un servicio no profesional, temporal, por ejemplo, una persona que tiene su casa y que la ofrece durante 2 meses al año como un recurso extra, o simplemente porque quiere cada 2 meses hacerlo, que sea libre para hacerlo, ¿no? Cuando uno es propiedad de una cosa, uno debe disponer de esa, es una regla de la sociedad actual, ¿no? Y de la sociedad futura, pero que también uno es propietario de algo y uno debe poder usar ese algo. Si yo tengo una casa, soy propietario de una casa y la quiero alquilar, nadie me puede decir, nadie debería decirme que la puedo alquilar solamente 5 días al año, o 5 días por periodos, sí, ¿no? Habría un exceso de intervencionismo, ¿no?, entre los legisladores hacia lo que viene a ser la propiedad privada. Los legisladores ahora mismo están fuera de la lógica y fuera del consenso de usuarios. Así que Airbnb, ese exceso de celo, por lo tanto, y ese proteccionismo, entiendo que usted no lo ve de manera positiva. pero fíjese usted que hoy Airbnb es un conector tecnológico, que no es intermediario transaccional como entendemos los intermediarios clásicos. Es un conector tecnológico que mueve a 40 millones de personas. Hoy, mañana serán 60. 40 millones de personas a las que la normativa de las comunidades autónomas, de las diversas comunidades autónomas, le están insultándolos, les están diciendo, no vengáis, estáis equivocados, sois ilegales, a 40 millones de personas, que es casi la cifra de turismo que recibe España, ¿no? No se puede despreciar esa realidad. La norma la debe imponer el usuario con su costumbre. Hay normas que probablemente sean extratemporales, pero en esta no veo yo la necesidad de una regulación, de un marco regulatorio, porque cuando se dice, no, es que la regulación tiene que obligar a todo el mundo a pagar impuestos, digo, pero no, la regulación turística no debe obligar a nadie a pagar impuestos. Ya existe el sistema fiscal para obligar a las personas a pagar sus impuestos. No hace falta una regulación turística para pagar impuestos, es algo que debe estar en nuestra cabeza como ciudadanos, ¿no? El impuesto no es un robo, no debería ser un robo, y a veces parece que lo es. No, parece que es un robo del Estado, ¿no? No, los impuestos es todo aquello que contribuye al bienestar común, ¿no? A crear infraestructuras razonables y que la gente decide. El impuesto, como yo estoy viendo en Estados Unidos, donde hoy vivo, el impuesto es la carta de identidad ciudadana. Uno es ciudadano cuando paga impuestos, y si no paga impuestos no es ciudadano. Por lo tanto, todo este discurso, ¿no?, de la competencia desleal, de la economía sumergida y tal, son discursos que yo considero desfasados porque corresponden a comportamientos, a pautas y normativas de la sociedad analógica, no a las nuevas pautas, comportamientos y normativas de la sociedad digital, que es una sociedad abierta, sin territorio, es una sociedad nueva y estamos construyéndola, y tenemos que tener un grado de responsabilidad para admitir que las viejas costumbres no tienen por qué ser las nuevas y que hay leyes que se cambian. Fernando, vamos a recapitular un poquito en lo que han sido estos minutos de conversación. Sobre todo, usted lo que viene a decir es importante las herramientas de diagnóstico y de evaluación de lo que van a ser las necesidades presentes y de futuro, como a través de bueno, pues ese escaneo de los Big Data. Lo siguiente sería plantear ese debate con respecto a la economía colaborativa vinculada a servicios como el B&B. Y usted propone sobre todo regularizar, pero sobre todo para acabar con la economía sumergida, ¿no?, que pueda suponer este servicio. Y también cree usted que es importante hacer equipo, conseguir que los profesionales de un hotel se sientan implicados con la marca y sean un valor añadido. Ahora, bien, ¿el cliente siempre tiene la razón o estamos dando también un exceso de protagonismo a esos usuarios? Cuando se dice estamos dando, ¿quiénes somos nosotros los que estamos dando? Nosotros mismos. Claro, por eso tiene razón, porque sin cliente no hay economía, no hay consumo, ¿no? Ya de entrada tiene la razón por eso. Y yo no estoy nada de acuerdo con regular
el turismo. Yo siempre he pensado que el turismo no debería estar regulado. Y no debe estar regulado porque no hay necesidad. El turismo, que además es más ocio que alienación, el turismo exige libertad. Precisamente lo que uno hace cuando viaja es traspasar fronteras. Una frontera traspasada es la eliminación de una barrera. Por tanto, el turismo es un acto de libertad. Es un acto de libertad. A nadie se le debe obligar a hacer turismo. Y por lo tanto, toda la industria turística debería ser una industria muy libre. Y yo no he visto nunca una necesidad de normativa turística. Las normativas que se han aplicado hasta ahora han sido regulatorias, o sea, han sido proteccionistas, porque el Estado tenía un papel garante. Estaba muy bien. En la sociedad analógica era muy lógico que el Estado ejerciera ese papel garante. Pero hoy, clasificaciones por estrellas, por ejemplo, no tienen ningún sentido. Son las propias comunidades de usuarios las que dicen las estrellas que tiene un establecimiento. Los sellos de calidad, digamos, que conocíamos, los famosos ISO. Exactamente. ¿Esto va a ser historia? Va a ser historia. Ya es? Es que ya es historia. Y cuando se dice, bueno, normativas, vamos a ver. Yo lo he discutido esto mucho con todos los directores de turismo de todas las comunidades autónomas. Me dicen, no, pero hombre, un mínimo higiene, tiene que haber higiene. Digo, no, claro que tiene que haber higiene, pero usted no va a emitir ninguna normativa de higiene. No le va a dejar la consejería correspondiente de salud, de sanidad, ¿no? Bueno, y habrá que tener seguridad. Es que el Ministerio del Interior no le va a dejar hacer una normativa específica de seguridad en su establecimiento. Hombre, antiincendios, no. ¿Me está usted diciendo que las casas de alquiler no reúnen condiciones antiincendio? ¿Me está diciendo usted que los españoles vivimos en casas inseguras? ¿No? Hay un código técnico de edificación, se cumple y ya está. Y lo mismo se recibe a la familia, a un amigo o a un desconocido porque le ha alquilado la casa. Por lo tanto, no veo, cuando se habla siempre de regulación turística, yo siempre pregunto lo mismo. Regulación, yo no me opongo a la regulación per se. Yo digo, dame una razón por la cual se haya de regular esto. Y nunca encuentro esa razón. Siempre es una razón extraturística. No hay nadie que diga, al final, lo que dicen todos, es, bueno, hagamos un sistema de calidad. Eso es, al final, la normativa turística es un sistema de calidad. Y digo, no, el sistema de calidad ya no lo da el Estado. La protección de los derechos del consumidor no lo da el Estado. Ya no. En la sociedad analógica sí, y estaba bien que fuera así. En la nueva sociedad digital son las comunidades de usuarios. La calidad, pues dice, pues yo quiero una cama para no dormir, porque sea incómoda. Por ejemplo, ¿por qué yo como viajero, como ciudadano, no puedo tener derecho a una cama para no dormir? Es el usuario, es el viajero quien dicta la norma. Fernando, ya estamos en la recta final de esta entrevista, pero antes de marcharse vamos también a hablar un poquito de cómo usted se inició en esto de la crítica de los hoteles. He leído por ahí que cuando le preguntan esto usted responde caminando por la playa. ¿Ese fue su momento de inspiración? Sí, sin duda. Yo creo que la playa siempre es un escenario magnífico para la reflexión, no solamente para coger salud, baños de sol o baños de olas, para la reflexión. Yo creo que allí surgió todo. Y se me ocurrió, bueno, por distintas circunstancias, pero me pareció en ese momento que el sistema de calidad, la normativa turística empezaba ya a estar obsoleta. Hablo de hace 37 años. Empezaba a estar obsoleta y que quizá mi aporte personal como un granito de arena, yo no soy ningún político, por tanto no impongo nada, pero podía sugerir un sistema personal subjetivo de calidad. Por eso digo, la calidad es del usuario. Yo soy usuario y yo sugiero unas estrellas, una puntuación. Y así se me ocurrió, a través del País, mi periódico de toda la vida, del que nunca me cambiaré, y que me dio la oportunidad de expresar mi opinión, obviamente al principio muy naif, muy ingenua, y después de 37 años, pues ya más profesionalizada, aunque no me tiro ningún farol de ser un profesional, no me gusta. Yo creo que todos podemos ser profesionales. Al final es una cuestión de talento y de trabajo. Así se llega a todas partes, no por profesión, no por ser profesional, sino empleando un poco de talento y un poco de trabajo. Pues yo he propuesto, no un sistema de calidad, he propuesto maneras de medir subjetivamente la calidad de los establecimientos turísticos. Y llevo efectivamente por recorridos más de 26.000 hoteles, a través de 37 años de estarme durmiendo cada noche en un hotel y pateándome 3 o 4 hoteles diarios, imponer nada, pero sugerir
todo mi visión de la hospitalidad. Y yo siempre he considerado además turismo, he considerado la hotelería, el alojamiento turístico como un motor de la felicidad. Por lo tanto, la industria turística para mí es una industria de la hospitalidad dirigida a conseguir la felicidad de las personas. No es poesía, no es poesía. Yo esto lo demuestro cada día con propuestas. Vamos a ver cómo reordenamos el espacio interior de los hoteles para producir felicidad a las personas que viven en los hoteles, que usan los hoteles. Es decir, esto no es poesía. Esto es un programa concreto y mañana en el seminario, pues aquí en Lanzarote, voy a expresar un poco cuáles son pues todas mis propuestas programáticas, ¿no?, para conseguir la felicidad de los viajeros. Bueno, pues hay una competencia emocional que se llama precisamente eso, la búsqueda del bienestar y de la salud. Y en el turismo también tenemos que hacer hincapié en estos dos valores. Ha sido un placer tenerle en Lanzarote Televisión. Espero que mañana todos los que nos estén viendo hoy acudan a ese seminario en el que, bueno, pues aprovecharán también para resolver dudas y cuestiones que han podido quedar en el tintero. Esta simplemente ha sido una conversación de aproximación con una persona que posiblemente haya colocado en este país la primera piedra para lo que ahora son los bloggers, ¿no?, y ese poder además que han conseguido a través de las redes con esas valoraciones y con esas comunidades de evaluación de muchos servicios, de muchas empresas, porque efectivamente el consumidor es el que ahora también protagoniza parte de la evolución empresarial de este país. Gracias. Y yo agradezco a Lanzarote Televisión no solamente la oportunidad que me da para expresarme, sino agradezco sobre todo su empeño, su apuesta decidida por la innovación, porque al final Lanzarote Televisión es la que está abriendo el camino del futuro que todos merecemos en esta isla y en todo el mundo. Pues el próximo lunes seguiremos hablando de creatividad, de innovación y de empresas que han desarrollado ideas que están demostrando ser viables en el mercado insular. Hasta la próxima semana. Adiós.